Se te ve muchísimo mejor a ti que a nosotros, que parecemos así dos santos varones con un haz de luz entrándonos en la cabeza. A mí me da de frente la luz. Bueno, vamos allá. No os pongo el paisaje para no daros mucha envidia. Ok. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la primera charla que hacemos en el proyecto Arrieros y que vamos a grabar. Tenemos hasta público en el restaurante, aunque no lo podéis ver. Y además estamos en un día espectacular en Gijón, que hace hasta calor. Estamos ya de verano. Sí. Bueno, Ricardo Señorán, cocinero de Farragua, David Remartínez, periodista. Para quienes no lo sepáis, el proyecto Arrieros lo empezamos hace un mes ya, aproximadamente. Un mes. Se le ocurrió a Ricardo y la idea básica con la que empezó fue que trajéramos hasta Gijón a cocineros y cocineras de la Vía de la Plata. Ricardo, explícanos un poco brevemente. Bueno, pues yo lo que quería era, yo soy de Extremadura y quería también juntar un poco la cultura y lo que siento por Asturias, que llevo aquí viviendo 10 años. Me gusta muchísimo la Vía de la Plata y pensaba que el concepto de arriero, que juntaban lo mejor de cada sitio con otros pueblos de al lado, iba perfecto. Y entonces decidimos, le pedí ayuda a David a ver si él era capaz de gestionar sobre todo el tema de ponerse en contacto con historiadores y demás, y en eso estamos. La idea empezó así, pero poco a poco nos hemos ido metiendo en fregados y nos parece muy interesante recuperar toda la historia de los arrieros y de la Vía de la Plata, porque incluye muchas cosas con las que estamos de acuerdo en recuperar o con las que queremos recuperar. Lo primero es una defensa del sector primario. Toda la historia de los arrieros, toda la historia del transporte de alimentación y de mercancías es una historia de intercambio de culturas a partir del sector primario, que hoy en día en muchos casos está alejado de la alimentación. No solo en la restauración, donde se va imponiendo la quinta gama y cada vez se cocina menos, sino que en casa también comemos cada vez peor, con menos conexión con la naturaleza y con los productores pequeños y locales. Y luego también por el intercambio de culturas, por saber lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas en todos los sentidos, no solamente en el gastronómico, a partir de los menús. Y es una idea también para autonutrirnos nosotros de la historia de toda la Vía de la Plata, no solo para darlo a conocer, porque la verdad es que el conocimiento que tenemos sobre gastronomía puede ser bueno y sobre historia de la gastronomía, pero sí que sobre historia de lo que significaba tampoco tenemos un conocimiento alto. Bueno, la idea es ir compartiendo y ir enterándonos, porque además los arrieros tienen una historia muy amplia, pero muy complicada. Hoy tenemos a nuestro primer invitado para estas charlas donde estamos engañando a gente, para que nos acompañen, que es Ángel Prieto. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos. Gracias, bueno, David. con Ángel lleva muchos años investigando muchas cosas alrededor de la conexión entre el occidente asturiano y Galicia, entre ellas el transporte de ganado, de alimentación, de mercancías. Tu investigación ha llegado hasta el extraperlo, eres un gran especialista en el extraperlo, Ángel. Y yo contacté con Ángel a raíz de la ruta de los arrieros que se mantiene en Santiso de Abres. Pregunté con quién podría hablar del concejo y me remitieron directamente a ti, Ángel. Para ponernos un poco en contexto, decía que es muy difícil documentarse sobre la historia de los arrieros porque no hay una documentación directa sobre el arrierismo. Hay mucha documentación sobre las vías que se utilizaron. La Vía de la Plata fue una de las principales vías que construyeron los romanos, que en origen conectaba Astorga con Mérida y que después obviamente se fue ramificando con el tiempo, ¿no? Y acabó constituida pues, en una red como hoy la conocemos, que tiene hasta su propia autovía, que conecta básicamente Gijón con Sevilla. Eso es. De hecho, estamos colaborando con la red de municipios de la Ruta Vía de la Plata para incorporar gente en todo esto. Dentro de esas conexiones de Asturias con la arriería ha habido varias comunicaciones, ¿no? Ha habido una conexión, una ruta principal a través de Candás y León, que ha sido una de las más importantes. Ha habido otra a través de Tariegos, la ruta de Pajares, pero también ha habido una ruta importante entre el occidente y Galicia, que es la que tienes tú más investigada, que de hecho son dos rutas, ¿no, Ángel? Sí, efectivamente. En un contexto que lo has explicado de maravilla, o sea, la cornisa cantábrica, pues es lo que queda al norte, ¿me escucháis? Sí. Al norte de la cordillera cantábrica. Entonces,
la comunicación con la meseta a través de pajares, a través de leitariegos, explorando un poco las cuencas de los ríos. Es decir, a través de leitariegos van como explorando la cuenca del río Narcea y luego quedaría explorar la cuenca del río Navia y la del río Eo. Ambas ya entran en Galicia, no conectan con la meseta directamente, sino que se conecta a la meseta a través de Galicia. ¿Puedo subir un poco la voz, si acaso? No creo que los vecinos... No. No te preocupes, es culpa nuestra de la conexión, no te preocupes. Nosotros te escuchamos perfectamente. ¿Qué ocurre? Que los ríos, el Navia es un poco más perpendicular al mar que el Eo, ¿no? Entonces, es verdad que es el último río grande, caudaloso, antes de Finisterre. Antes de los arrieros, tenemos que contextualizar un caminar en la historia hacia Finisterre, hacia el sol poniente, incluso anterior al Camino de Santiago o al descubrimiento, no sé si decir descubrimiento o decir al posicionamiento de la tumba del apóstol Santiago, ¿no? Hay un caminar hacia el sol poniente. Bien, en ese caminar van apareciendo diversos caminos históricos más o menos paralelos al mar que se adentran hacia el sur a través de la cuenca del río Eo, porque algo que no cambió a lo largo de los siglos fueron los ríos. Todo lo demás tal vez lo hemos modificado. A partir de ahí, de esa gran comunicación hacia Occidente, peregrinar hacia Finisterre, peregrinar luego hacia Santiago, aparecen las conexiones hacia la meseta. La del río Navia, que se adentra entre Grandas de Saline y Fonsagrada, es una ruta todavía hoy conocida como Camino Real, porque esto de los caminos se le puede conocer como Camino Real, Camino del Rey, Camino de los Arrieros, Camino del Extraperlo, pero lo de Camino Real es una nomenclatura muy común. Yo por mi trabajo pues manejo documentaciones antiguas de títulos de propiedad y es muy común encontrarse con lo de Camino Real. Y luego, bueno, en ese contexto ese real, ¿quién es ese real, no? Ese real pues puede ser el rey Alfonso II, que se sabe que nació en Galicia, en lo que hoy es Galicia, y que, como sabemos, se crió en Pravia y fue rey de Asturias bastante relevante, ¿no? Entonces, podemos estar hablando desde esas épocas, ¿no? Y ya iba a decir que el camino real que va por la cuenca del Eo y se adentra, conecta Grandas de Saline con Fonsagrada es un camino de montaña, por lo tanto, transitable en determinadas épocas del año solamente. Pero es un camino necesario para muchas industrias. Luego decías, David, que se conectan pues muy cerquita de la frontera con Ibias, en el término municipal de Fonsagrada, provincia de Lugo, hay una gran siderurgia industrial del siglo XVIII. Una gran siderurgia que transportaba hierro, material de hierro hasta allí y productos de siderurgia, entre otras cosas, balas de cañones para la Armada. Claro, es que cuando pensamos en los arrieros, lo primero que piensas es, obviamente, y nosotros más todavía, en alimentos, tanto materia prima fresca que se conservaba en neveros o en distintos eslabones, como pues eso, en carbón, en cereal, en aceite, en vino. O sea, de Asturias, por ejemplo, iba mucha madera y carbón hacia la meseta o hacia Galicia y volvía mucho vino, mucho aceite y mucho cereal. Pero luego hay otras arrierías, como por ejemplo esa del metal, que son más desconocidas, o la arriería de la sal, que tú también la tienes por ahí localizada. Exactamente, la arriería de sal es el camino, tal vez, si fuésemos a investigar, es la génesis de los caminos. Antes de comercializar con algo, fue necesario comercializar con sal, ¿no? Y después, claro, a lo largo de la historia y de la evolución, pues dio lugar a que esos caminos se comercializase con hierro, entre otros, y puntualmente con extraperlo, con productos de extraperlo y en determinadas épocas con ganado y sobre todo también con alimentos, que tal vez es el producto más perenne, ¿no? Que como bien decías, se llevaban normalmente alimentos bien sin transformar o bien transformados de alguna forma, en formatos salazones me estoy refiriendo,
Y se traían otros productos, muy típico para la comarca del occidente de Asturias, importar a través de los caminos de arriería las telas y los pañeros, que todavía existen, el camino tradicional que utilizaban los pañeiros. Los pañeros son los que iban a la maragatería y traían telas, ¿no? Porque, pues, por no ser esta zona, claro, primitivamente, pues sí había evidentemente telares y demás, pero después hubo otras épocas en donde los tejidos eran mucho mejores los importados que los autóctonos, y se hacían a través de estos caminos de arriería que puntualmente pasaban a llamarse, pues eso, incluso camino de pañeiros, como una ruta habitual de los pañeiros, ¿no? Es que hayas dicho, mira, has dicho 3 cosas que nos vienen muy al pelo hoy. Lo primero, has mencionado las salazones, que precisamente uno de los platos que tenemos en el... Hoy comparten cocinandos de León y con Farragua. Uno de los platos que has puesto es bacalao, sí. Es un guiso de bacalao y oreja, que también eran cosas que se transportaban en salazón, manos, orejas, caretas de cerdo, jamones, embutidos, eran cosas que se transportaban. Sobre todo los jamones, hay que contextualizar que se solía vender más las piezas importantes de carne, porque en una agricultura y ganadería de subsistencia consumían pues básicamente las vísceras y bueno, sí, lo barato. Nombre, claro. Tiene un nombre en la casquería, perdón, que no me salía el nombre. Consumían la casquería y esa tal, y se vendían los lacones, los jamones y los embutidos derivados, ¿no? Y eso, evidentemente, hasta el otro día, pues se transportaba por estos caminos de arriería, que claro, podemos decir, es que tengo aquí delante pues, un libro un poco con un plano, pero bueno, que cuenta caminos medievales, pero es que si fuésemos más allá, serían pues eso, caminos del rey. ¿Y de qué rey? Pues probablemente de Alfonso II, que es el, digamos, primer internacional del reino Astur, por así decir, ¿no? Que viaja a Santiago a conocer la tumba del apóstol e iba de allá para acá, ¿no? Aparte de que, como decía, había nacido en la zona de Cospeito, provincia de Lugo. Y toda esa conexión se hace a través de la cuenca de Leo por dos grandes vías. Una que se adentra más hacia Galicia interior y otra que conecta directamente con la meseta. Y ahí hay un camino en general para todo. Comentaba hace unas horas con David, como algo que no habíamos hablado, pues del occidente de Asturias y del oriente de Lugo, era costumbre hasta los años 60, 70, que se organizasen cuadrillas de segadores para ir a segar el trigo a todo Castilla, pero hasta Salamanca, Segovia y demás. Y esas cuadrillas de segadores que se iban los hombres de todo el pueblo a finales de junio y volvían a mediados de agosto con sus jornales, es como ahora ir a la vendimia a Murcia sí, hacer la temporada. Temporeros utilizaban esos mismos caminos de arriería. Hay ahora un documental muy interesante de la parroquia de Orria, municipio de Riutorto, en la provincia de Lugo, que recoge los testimonios todavía de estas personas y narra estos caminos que luego, cuando te pones a investigar, son los mismos caminos. El camino del rey, el camino de los arrieros, claro, el camino de los traperlo. Eso te iba a decir, los caminos son los mismos, pero luego es que es un follón documentarse sobre los arrieros, que es una de las cosas que estábamos hablando antes de empezar la charla, porque no hay una documentación directa, todo es tangencial, tú me lo has contado de la información, ¿no? Y empiezas por los nombres de los caminos, hablabas del camino de los pañeiros, o sea, en cuanto un camino se utilizaba para un transporte muy específico, ya adquiría ese subcamino, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ese nombre, ¿no? ¿De dónde sacas tú la documentación cuando quieres investigar sobre todo esto? Porque son fuentes indirectas. Claro, es que es un tema muy transversal. Entonces, al ser un tema muy transversal, no está nada estudiado. Es como el tema del extraperlo. Casi no hay bibliografía y casi no hay documentación en archivos. Entonces, claro, este tipo de información, por eso es un trabajo tan lento. Suele estar en lo que son archivos privados, pero sobre todo te lo encuentras en títulos de propiedad. ¿Sabes? En los títulos de propiedad de las escrituras antiguas, en antiguos procesos
de reparto de montes, y voy a contextualizarlo, o sea, hasta hace un siglo estaba presente las compras en estas tierras del occidente en general, no solo del noroccidente, sino también del suroccidente, estaba presente que procedente de la desamortización, los pueblos habían comprado grandes terrenos al clero, grandes terrenos a los monasterios, al de Corias en Cangas y al de Villanueva de Oscos fundamentalmente, y los poseyeron de forma mancomunada. Esas descripciones antiquísimas, pues linda con algo. Y en esos lindes es donde te encuentras toda esa nomenclatura de los caminos, porque todos sabemos, ¿no? La calle de Woody Allen no tiene calle en Oviedo, Milicias Nacionales, pero está allí el hombre en la estatua. Entonces, es decir, todos sabemos poner un sobrenombre a las calles, incluso a día de hoy, ¿no? A las rotondas, ¿no? Yo creo que la Y asturiana no es Y como tal, ¿no? Bueno, tiene un nombre, la autovía. Sí, la toponimia popular, por decirlo de alguna forma. Pero nosotros le damos un sobrenombre. Entonces, ese uso es en donde subyace un uso detrás del nombre. Entonces, detectado el nombre, detectado la toponimia de ese lugar, es cuando empiezas a saber realmente la intrahistoria de ese camino que pasa. Claro, la toponimia de los lugares o la agrotoponimia, es decir, los nombres de los montes y de los prados y demás, eso es algo muy antiguo que viene desde tiempo inmemorial y que en los últimos 40 años está desapareciendo por los procesos de reorganización de la propiedad. O sea, evidentemente, pues antes contextualizaban esa agricultura y ganadería de subsistencia. Pues claro, si la gente iba a un trocito de huerto de una esquina o iba a la otra, le tenía que llamar de forma diferente. Pero ahora si esos 10 trocitos de terreno son de la misma persona, ya solo tiene un nombre y se pierden 9. Claro. Entonces es en donde en la agrotoponimia vamos descubriendo, y es cuando, claro, teniendo una línea. Entonces descubres algo. ¿Por qué aquí por qué, por ejemplo, en Castropol, al Camino de Santiago, a la Vía Regia documentada, que hoy la Vía Regia va entre Porcía, Tapa de Casariego y la ciudad de Lugo, ¿por qué en Castropol se le llama Camino del Rey? Pues porque era habitual que se le conociese como Camino del Rey, y se le llama Camino del Rey porque está documentado así en antiguos títulos. Por eso es difícil, no es que te vayas a coger el tomo de la enciclopedia en donde lo tengas y es que vayas a dar con la persona que te vaya a informar concretamente. Por eso hace que sean investigaciones lentas para poder tener conclusiones. Pero fíjate, estás hablando de una cosa muy interesante. Se pierden los nombres y al perderse los nombres se pierden las actividades que les dieron esos nombres. Con lo cual perdemos pequeñas partes de historias locales que son precisamente de las que nos apetece hablar aquí. Ricardo se está levantando y los que veáis la grabación luego oiréis follón porque estamos haciendo todo esto mientras los dos equipos de los dos restaurantes preparan la cena. De hecho, Ricardo está aquí nervioso porque seguro que tiene que ir a preparar algo. Has dicho otra cosa que me sigo de introducción porque tengo aquí a Yolanda de Cocinandos, con lo que nos han traído varios platos, pero hoy nos apetece hablar de maragatería. Has hablado de esa herrería de textil a través de la maragatería, que es una herrería también muy desconocida. ¿En qué sentido se producía esa herrería? Pues mira, los últimos pañeros, comercializaban tejidos que iban a buscar a Castilla en carros y que luego era un comercio ambulante que distribuía por las casas las diferentes telas, o sea, y las iban pues comercializando por varas. Ellos eran unos mayoristas que importaban y que luego normalmente ellos mismos distribuían. Es decir, no es que hubiese una red de mercado, sino que una misma persona se dedicaba a importar y a distribuir por las casas. Eso llegó hasta los años 80, más o menos, en donde esos pañeros pues ya no vendían paños solamente, sino que vendían ropa confeccionada. Y ya no venían con un burro y una vara, sino que venían pues con una furgoneta. Pero bueno, lo recuerdo hace 25 años, pero fue mucho más reciente porque el hombre debió estar activo hasta hace 10 o 15 años, un señor muy típico encontrárselo en todas las ferias y mercados de suroccidente, Portineo y Cangas del Narcea,
cargado con un lote tremendo de escarpines que tal, a mí me recordaba a las tortugas ninja, porque venía con una cuerda, traía un fajo tremendo de escarpines, ¿no? Yo la primera vez que le vi en la feria de San José en Tineo, que es por marzo, ¿no? Y claro, ya aproxima la primavera, sobre todo para los que somos de costa, y el señor decía, escarpines para los pies que viene el frío, ¿no? Que viene la nieve, decía, ¿no? Es decir, bueno, pues eso es el último reducto que estamos hablando ya adentrados en este presente siglo, cómo había todavía comercio ambulante de telas y de productos confeccionados. Es decir, cómo la historia llegó a nuestros días. Y cómo está volviendo, porque si tú hablas ahora con el otro día que se celebró la Ascensión en Oviedo y hablábamos con algunos elaboradores de quesos de aquí de Asturias y de fuera, tienen ya una vida ambulante, porque van literalmente otra vez de feria en feria. El pequeño productor del sector primario y del sector alimentario no le queda más remedio, como no puede acceder al gran canal de distribución, que van a conocer sus productos por esas ferias que por fortuna se mantienen o se recuperan incluso en algunas zonas, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que me tiras de la lengua, David. Entonces, bueno, esa es la idea, para eso te he traído. Es que la sociedad nos hemos cargado al pequeño comercio. Entonces, como nos hemos cargado al pequeño comercio, pues entonces, si queremos tener un producto bueno y de cercanía y de confianza, tenemos que ir a las ferias. Y en los pueblos, en las villas, esto no es en los pueblos, es en las villas, todavía se preservan los mercados semanales. O sea, los mercados de Grau, los mercados de Luarca, de Navia, de Vegadeo, de Ribadeo, todos esos mercados semanales, es que son un potencial económico, pero socioeconómico, importantísimo. Porque alguien acude a esos mercados, cualquier consumidor acude a esos mercados semanalmente y puede comprar frutas, verduras, hortalizas, pero productos que serán frutas del Bierzo o serán de Navarra. Pero claro, es que en contraposición vas al supermercado y lo chungo es encontrar una fruta nacional. Y con el riesgo que ello tiene, que es que a lo mejor esa fruta está producida en Chile, en el mejor de los casos, con unos productos fitosanitarios que en la Unión Europea no están permitidos. Me estoy echando fuera de la línea. No, pero está bien. Aquí la lengua. O sea, aquí la idea es desbarrar. Ya ves que no llevo ningún orden ni concierto. Pero, tú eres un periodista, Cuando tú compras a un pequeño labrador, sea en una feria o sea directamente en su quesería o en su carnicería o donde sea, ya es una cuestión de que sepas la procedencia, porque tú con la trazabilidad lo acabas de decir, puedes saber de dónde viene el alimento. Lo que sabes es cómo se ha cultivado o cómo se ha criado ese alimento. ¿Quién está detrás de eso? ¿Y qué negocio está detrás de eso? ¿Y a quién le estás dando tu dinero? ¿Con quién estás colaborando tú en esa economía? Cuando pensamos en qué restaurantes podíamos invitar a rieros, era que coincidieran en esta filosofía, no solamente de recoger o recuperar tradiciones culinarias, sino que también trabajar con proveedores donde tienes esa filosofía, que al final es esa filosofía de la riego que transportaba buenas materias primas y hacía que se conocieran unos alimentos en otros sitios, unas telas o... Y una pregunta, ¿queda algún escrito de posibles neveros de arqueros que transportasen comida? Que yo he leído algunas cosas de que en el convento de Yuste, cuando Carlos V fue a Yuste, sí que eran capaces de traerle incluso ostras frescas. Paraban en varios neveros que había en el camino, en diferentes zonas, cargaban nieve nueva, quitaban lo que quedaba de la nieve sucia y volvían a meter las ostras entre el hielo. Documentación como tal, yo no la manejé, probablemente la esté. Lo que pasa que, claro, los neveros, hombre, tienen su presencia. Es que, claro, lo de los neveros, a ver, te voy a responder brevemente y luego me enrollo. Está la toponimia también. Yo cada vez que encuentro un lugar, Frieira, Friol, ¿sabes? Todo eso, evidentemente, ahí hay un nevero. Y muy cerca, a menos de 2 kilómetros, hay un monasterio casi fijo. Entonces ahí ya estamos ante un caso clarísimo. Lo que ocurre es que los neveros, ahora estamos con el cambio climático, pero claro, es que venimos desde el siglo XVIII calentándonos. O sea, estamos al final de un fuerte enfriamiento. Entonces, claro, los neveros tuvieron su etapa muy importante hace 4 o 5 siglos.
Entonces, claro, eso se va conservando. Claro. Se va conservando, pero claro, no podemos comparar la utilidad de los neveros en los siglos XII y XIII, que tenían unas temperaturas. Esto no lo digo yo, ¿eh? Voy a coger una nota porque puedo recomendar 3 libros maravillosos de Brian Fagan, 3 libros maravillosos de Brian Fagan, El largo verano, El gran calentamiento y la pequeña edad de hielo, y esa pequeña edad de hielo es la que él sitúa entre 1400, Brian Fagan es arqueólogo, ¿eh? No estamos hablando de un charlatán como yo, es decir, que él sitúa entre 1400 y 1850. Entonces, claro, esa pequeña edad del hielo, ahí es en donde no eran necesarios los neveros. Son anteriores. Entonces, ¿qué ocurre? Que conservar esa toponimia, que se conserve esa historia, claro, en los archivos, documentos escritos, seguramente los hay y seguramente están en X monasterios que no se han investigado porque sabéis que también, por otra parte, medievalistas hay pocos, ¿eh? Porque es muy complicada y se basa más en hipótesis. Ahora que sí, que puedo decir que por medio de la toponimia y también un poco de la interpretación de la geografía y de la orografía de los terrenos en lo pequeño, en lo local, sí se puede llegar a hacer una catalogación de estas neveras. Fenomenal. Pues además es que me das pie, porque uno de los platos que nos traen los chicos de Cocinandos es una especie de homenaje a los neveros. O sea que, Yolanda, te vas a venir aquí conmigo a jugar. Lo que ocurre es que los neveros, claro, los neveros estamos hablando de eso de... Hola, Yolanda. Hola, ¿qué tal? Encantado. Los neveros estamos hablando de eso, de monasterios, palacios, esto no es economía de subsistencia, de casa. No, donde había un nevero es que había dinero para tener un nevero. Evidentemente. Porque requiere... que los arrieros circulaban y se situaban en las zonas más altas y ahí conservaban los pescados para seguir viajando. Lo he leído, tampoco yo soy documentalista. Está muy bien que lo saques porque eso es particularidad de los maragatos. Claro, mis maragatos. Tus queridos maragatos, que es de donde vienes, se especializaron en la conservación en frío. Claro. Tenían hasta su cadena de neveros y como bien dices, dormían por la noche en las zonas altas. Y de hecho la mejor pescadería que tenemos en España, las pescaderías coruñesas, son... Lo estábamos hablando antes porque la mejor página web que hay sobre la maragatería, yo creo que es los comerciantes de pescado que sirven a Canarias, o sea, flipa. Sí. Al País Vasco, a León, o sea, va el pescado a Madrid, de Madrid viene a León, viene a Canarias, viene a todas partes de España. Son los verdaderos arrieros del pescado. Mira, estoy buscando una cita con el móvil que colgamos el otro día de Richard Ford, el hispanista. Es una cita de 1830 que me parece brutal. Yo no la vi. Dice, hay una clase de arrieros apenas conocidos por los viajeros europeos, los maragatos, cuyo centro se halla en San Román, cerca de Astorga. Al igual que los judíos y los gitanos, viven solo entre su propia gente, conservando sus costumbres y vestidos primigenios, sin contraer matrimonio jamás fuera de su tribu. Tan errantes y nómadas como los beduinos, sus mulas sustituyen a los camellos. Su honradez y laboriosidad se han hecho proverbiales. Es una gente sosegada, grave, inexpresiva, práctica e industriosa. Sus tarifas son altas, pero las compensa la seguridad, pues se les podía confiar oro molido. Me parece precioso. Muy bien definido, sí. Y de una poesía, además, casi mítica. La comunidad maragata no difiere tanto de los vaqueiros asturianos y como bien dice la cita, incluso de las comunidades gitanas, ¿no? Es decir, pero los vaqueiros asturianos tienen una misma filosofía. Es decir, bueno, de las brañas vaqueiras, o sea, también de comercializar el suyo, conservar su cultura, conservar sus tradiciones y lo que les daba a blindarse también con los intercambios matrimoniales, porque es que es una cultura digna, o sea, son culturas dignas de estudio, que muchas están ya muy estudiadas, pero tienen un estudio como por encima de todo estaba la conservación de sus raíces, ¿no? O sea, no permitiendo mezclarse con otros grupos sociales, bueno, podrían ser casi hasta etnias, ¿no? Sí, es verdad. Yo cuando lo leí también, porque además hay más mitología que historia, creo yo.
Y además desde de un tiempo a esta parte se ha puesto como especialmente de moda. Lo hablaba con un compañero tuyo, Ángel, que en la Biblioteca de Asturias, cuando entras a la sección de historia de Asturias, la mitad de los libros son sobre los vaqueiros. Pero es curioso porque los vaqueiros también fueron parte de los arrieros. De todas formas, Yolanda, antes de nada, cuéntanos brevemente la historia de Cocinandos, para quien no sepa nada de Cocinandos. Bueno, pues yo creo que el nombre ya lo dice mucho, ¿no? Dice mucho, yo sé a qué responde, pero probablemente hay gente que todavía no lo sabe. Pues llama a Juanjo, Cocinandos, llama a Juanjo, porfa. Cocinandos es Cocinandos, que hay dos, no solo una. Somos Yolanda y Juanjo y llevamos eso. Ahí luchando 20 años, es que es muy tímido, Juanjo. ¿No te has hecho caso? Déjalo cocinar. No está. Entonces no Cuéntalo por él. Pues llevamos 20 años en León. Yo soy de León, Yolanda León, y él es de Madrid. Nos conocimos en Arzac haciendo unas prácticas, un año en el... No sé, hace mucho. y nada, y yo le lié y ahí estamos. Ya está hoy. Y eso es lo que dice, Cocinandos, pues cocinamos los dos. Tenemos un sistema que ahora ya es más conocido, pero cuando empezamos hace 20 años era un único menú que cambiábamos cada semana, cada 2 semanas. Depende un poco del producto, el sector primario, lo que tú cuentas. Pues eso que tú contabas, pues me gusta que nos hayáis llamado porque cada vez nos sentimos más identificados con ese tema. O sea, nosotros queremos promover eso, los productores, pero no solo kilómetro cero de León, sino pues el mejor espárrago que hace el espárrago tradicional, o el del tomate, o el del puerro, o el de la carne, que tenemos un solomillo de ahí de León. Pues queremos pues esos productos, pues traerlos y que la gente ponerlos, pues eso. Y que el cliente los valore. Es que mira, hay una cosa que comentamos mucho y es que la expresión cocina de mercado, que se ha puesto ahora muy de moda. Bueno, lleva tiempo ya. Es una perogrullada, porque sin mercado no hay cocina. Claro. O sea, como perdamos el mercado y perder el mercado es perder el sector agropecuario, no hay cocina que valga, ¿sabes? No hay sifones ni hay texturas que valgan. Pero hay que currárselo, porque por ejemplo, eso lo que decimos, cocina de mercado. Yo tengo un señor que solo me planta porros a mí para la temporada. Menudo lujo. No, pero es verdad, porque sí lo garantizo que se lo voy a comprar todo. Claro. El de los espárragos también, es como fidelidad. El de las frambuesas del Teleno, que están en Astorga, pues estoy esperando y nada más que le llamo cada 15 días. Yolanda, relájate, que las frambuesas van para ti. Digo, ya, pero es por si ya han florecido. No te habías... O sea, él y yo, y estamos fomentando, pues eso, que él pueda hacer lo que le gusta o lo que le da a su tierra, que sepa que lo tiene vendido antes de que lo ponga, porque yo le estoy garantizando, y soy muy pesada además, que se lo voy a comprar. Pero es un win-win, que es de ahora, en plan hortera, es verdad. Y ojalá como clientes, lo que hablábamos antes con Ángel, empecemos a apreciar eso también cuando vamos a comprar la alimentación diaria. Claro. Porque aparentemente la comida procesada es más barata, pero a la larga es muchísimo más cara, para empezar, porque es muy insana. Bueno, vamos a hablar de los maragatos. Tú como leonesa, ¿tienes una vinculación con los maragatos desde pequeños? Allí en León, ¿conocéis la historia de los maragatos o todavía queda mucho por rescatar? Queda mucho por rescatar. Yo la conozco porque justamente mi hermana se casó con un maragato. Entonces he chupado mucho de ese tema. Y es verdad que tienen un carácter especial los maragatos. He tenido mi camarera fiel que estuvo conmigo 17 años, luego por circunstancias dejó, también era maragata. Entonces, hemos tenido siempre una conexión muy fuerte con los maragatos. Y es verdad que tienen un talante especial. Normalmente los de las pescaderías coruñesas, pues Diego y su hermano que falleció, también son súper amigos y son personas pues súper trabajadoras, o sea, eso no puedo decir que no, súper trabajadoras, y que puedes confiar en ellos plenamente por su trabajo hasta el infinito y más allá. Me flipa que el carácter maragato siga hasta hoy. O sea, que hasta hoy en día sigamos hablando de que que es maragato tiene... No se puede generalizar, pero yo cuando a mí me dicen que es maragato, digo, efectivamente. O sea, como que se les distingue. Se les aprecia. Sí. Bueno, entre los platos que habéis traído hay dos chulísimos. Voy a empezar por el de los cuatro. Los cuatro son chulísimos, oye, pero favor, para nuestra charla, dos de ellos. El de los neveros. Mira, aquí está Juanjo, mi otra amiga. Ven para acá, cocinando. Estoy por este lado. O por aquí. Que me preguntaban aquí que por qué se llama Cocinando. Hola, buenas. Que contarais un poco el origen, pero ya nos ha contado que te lió en Arzac, básicamente. Estamos en prácticas y hasta hoy. Hasta hoy, nada, encantado. Bueno, ya que te has sentado, traéis 4 platos, pero 2 son muy arrieros. Uno, obviamente, es el cocido maragato. Explicadnos brevemente esta versión del cocido maragato que nos bueno, traéis. Ya sabéis que el cocido maragato empieza al revés. En tiempos de guerra había que comer deprisa y lo principal era comer la carne. Si se quedaba la sopa, que se quedase la verdura. Los maragatos, aparte de todo, son muy listos también. Trabajadores, pero muy listos. Sí, como el llama mi padre, los trileros. Que saben trilar todo y saben... Bueno, entonces...
nuestro cocido maragato empieza con un pequeño ravioli que hemos hecho con la carne del cocido y el que hemos guisado en un caldito de manitas con un poquito de guindilla. Ese sería el empiece, ¿no? Comer la carne. Luego pasaríamos a tomar, bueno, hemos hecho una especie de bollito de morcilla para hacer con un bollo de pan que hacemos al vapor, relleno de morcilla y menta. Y terminaríamos con la verdura y con la sopa. Entonces, va una tacita de caldo concentrado, de ese cocido que es espectacular, y una teja de tapioca con berza, garbanzos y un hummus de garbanzo verde. Madre mía, estoy salivando. Pero fíjate, simplemente que el empezar comiendo la carne fuera por la fame que se pasó en este país, ya dice, todos los platos tradicionales, todos están unidos por el hambre. Todos tienen el origen de saciar el hambre con la mayor cantidad de energía posible claro. Y la menor cantidad de ingredientes posible. Y luego está el cocido, que es un plato de toda la gastronomía nacional. Claro, desde Castilla hasta Andalucía va cambiando dependiendo del clima. O sea, en León es súper graso, súper potente, con la morcilla y tal. El pimentón que le da ahí la potencia. En Andalucía lo refrescan con la hierbabuena, no sé qué. En cada ciudad, cada zona se diferencia y es un plato, pues eso, emblemático de la gastronomía nuestra, por el hambre y para poder trabajar. Como el pote asturiano, platos que además en muchos casos cogían el nombre del recipiente, porque echabas al recipiente lo que había, no había una receta canónica absolutamente para nada. Claro, y cada uno tiene su librillo, que además... Hombre, la olla podrida no sé dónde viene, pero mal rollo, ¿eh? La olla podrida, ese nombre, no sé. Está aquí diciendo algo. Ahí está. Ve. Acércate, Ricardo, acércate. Que se te vea, la olla podrida. Es la charla más loca de la historia. Desde luego que el nombre no, la olla no apetece nada. Viene de olla poderida. Poderida. Exacto. Pero no es podrida, ¿no? No, era como una olla empoderada porque tenía muchísimas cosas y de ahí viene el nombre. Y me voy a poner una mesa, lo siento. Sí, pero bueno. Que no falte de nada, venga. De todas formas tiene una segunda versión y es que luego se mantuvo el nombre con el sentido clariniano, con el de la olla podrida. Bueno, el segundo plato, que te has quedado sola. Esa especie de homenaje a los neveros. Los neveros, pues lo que hablábamos antes de los maragatos, que tenían su ruta, bueno, empezaban en rutas romanas y ellos iban transportando pescado. Es muy importante saber que, por ejemplo, en León, mucha gente mayor me habla de pulpo seco, que no solo es en la zona de Quique da Costa, me habla del congrio famoso, el congrio de Musía seco. Yo soy de Zaragoza y en congrio, claro, Zaragoza se entonces, todos esos pescados venían secos, pero también transportaban muchos pescados frescos y lo que hacían para conservarlos era meterlos en neveros. Entonces, cuando nos propuso Ricardo venir, digo, pues algo así relacionado con el nevero y tal, y hemos propuesto, pues, como si fuera con hielo, que salga el nitrógeno, el humo y demás, 3 tipos de moluscos con una mezcla de viajes con diferentes gastronomías, y ese es el plato que proponemos, recordando un poco a eso, a los neveros, cómo conservaban. Mira que en León moluscos no hay, pero nos gustaba traer, pues eso, una ostra, una navaja, una volandeira, típicas de nuestros vecinos, porque uno de los arrieros, uno de los caminos eran los que iban a Braga, a Lugo, claro. y traer ese marisco maravilloso de Galicia, pasando por León. ¿Cómo lo podemos conservar llegando hasta Asturias? Pues a través del frío, de la nieve, de las montañas, de nuestra cordillera. Ángel, ese homenaje ahí. Ángel, estarás pasando hambre. Yo creo que te estamos abriendo el apetito seguro, ¿no? Estás llegando ya, ¿no? Aquí a la cena. Tenemos todavía una mesa más para poner. Estoy aguantando el tipo para no ir a coger una galleta o algo, la verdad, ¿eh? O sea, pero me encanta la propuesta que traéis de enhorabuena, de verdad, del homenaje a los neveros. Me parece espectacular. Bueno, vamos a ir acabando porque esta gente tiene que trabajar. Tiene una cena que dar. De todas formas, tengo una cosa aquí, es muy difícil buscar documentación, lo que estábamos hablando antes, y yo estoy como un loco sacando libros de la biblioteca. Lo que te estamos haciendo trabajar. No, al revés, me lo estoy pasando teta. A mí estas cosas me encantan. Pero es que he encontrado una cita de Ortega y Gasset que nos viene muy al pelo, porque esto es un libro, fíjate, por ejemplo, esto es Asturias vista por sus viajeros románticos extranjeros y otros visitantes y cronistas famosos, siglos del 15 al 20. Y aquí sale, pues, esto es del volumen 2. Y lo que hablamos, no hay apenas alusiones a la arriería, cuando era uno de los métodos de vida más habituales. Y no hay alusiones porque precisamente era algo tan común en España, no solamente en Asturias. Que no le dan importancia. Claro, que el viajero no se entretenía con eso. Pero Ortega dice una cosa chulísima que me parece que recobra lo que decías al principio, Ángel, de que los ríos siguen estando ahí, siempre han estado ahí, las montañas siguen estando ahí. Toda la historia de la arriería es una historia épica, porque es una historia de muchísimo sacrificio para muy poco beneficio.
de tener que desplazarte muchas leguas, muchas jornadas de trabajo, muchas noches en alta montaña para conservar, muchas tarifas muy bajas que luego derivan en la historia del extraperlo. Ya meto la morcilla porque hemos grabado Ángel y yo un podcast empezando con los arrieros sobre el extraperlo entre Galicia y Asturias, que lo colgaremos esta semana, muy chula, porque el extraperlo utilizó los caminos de la arriería, entre otros. Pero fíjate qué cita tan bonita de Ortega y Gasset. Para entrar en el alma de Asturias, como para entrar en su tierra, un castellano tiene que pasar por los puertos de la cordillera cantábrica. Leitariegos, Pajares, Piedrafita, El Pontón, Pan de Ruedas. Son los puertos, lector, lugares sublimes, majestuosos, de prócer soledad. No son León Castilla, no son Asturias. Son sitios para elegir entre lo uno y lo otro. Desde ellos se divisa a ambas manos dos paisajes totalmente diversos que guardan, como la vaina su espada, dentro de sí predispuestas dos maneras de vivir, dos modos distintos y antagónicos de decir sí a la existencia. ¡Ah, qué bonito! Sí, Ortega y Gasset eran los dos fantásticos y creo que es una forma estupenda de acabar la cita. Nada, nos vemos en la próxima charla. Mil gracias. Nada, Yolanda, vosotros por invitarnos. Ya os contaremos qué tal ha estado la cena a los que no hayáis estado y a ti te mandaremos un tupper, Ángel, tío. Eso. Muchísimas gracias. La próxima no te la pierdas. Te acercas aquí en directo. Sí, hombre, sí. Pedido. Compromisos. Que lo paséis muy bien, que disfrutéis. Para mí con Pedro Martino, el mes que viene. Con Pedro. Potente de pan. Igualmente. Fenomenal. Un abrazo muy fuerte. Te escuchamos en breve en ese podcast sobre el extraperlo que podréis escuchar todos los que nos hayáis visto hoy. Chao, chao. Hasta luego. Chao.